Professor Marandi, let me bring you up Profesor to Marandi, permítame we know incluirle that en la the supreme conversación. leader of Iran Sabemos que el líder stated that supremo de if Irán we dijo recientemente que si compromise cedemos on en el programa nuclear, nuclear program in Iran, después that means hablarán del talking about programa de nuclear misiles, program, hablarán de and they're derechos gonna talk humanos, about de human libertad de rights and expresión. the Todo free esto, speech, all of poco that. a poco, se This acerca, ya is sabe, little by little al llamado coming cambio de to régimen. the, En su getting opinión, closer con lo que está to, ocurriendo, hemos sabido que to regime Netanyahu change, está so pidiendo a called regime Donald change. Trump que bombardee In Irán. your opinion, with ¿Cómo what's lo ve going on, usted? we've learned that Netanyahu is ¿Cree que asking se Donald Trump to trata de una bomb nueva Iran. forma de How do you retórica? find it? Do you think it's some Porque si sort of new observamos los rhetoric? Because medios when you look at the influenciados por el gobierno israelí, basically those intentan hacer parecer media que who Israel are va a atacar a influenced by the Irán en Israeli cualquier government, momento. who are trying to do ¿Cuál es su with opinión everything, sobre lo que Israel's está gonna attack pasando? Iran any moment. What is your take on what's happening? I don't think that the Israeli regime would attack No creo que el Iran if régimen it israelí was atacara a thinking Irán si pensara con reasonably. sensatez, porque al Because final ultimately Irán Iran saldría would come out ganando. on top. And La the mejor best oportunidad chance que that they actually tuvieron had fue durante la guerra de was during 12 the Cold días, War when they cuando carried out llevaron a cabo this aquel big ataque attack. relámpago. Now Ahora is Irán much está more mucho más prepared. preparado. Está mejorando Iran su is recopilación de inteligencia y su working seguridad on its interna, y sus intelligence capacidades gathering, antidrón internal han avanzado security, enormemente. and Las its defensas anti-drone antiaéreas, capabilities have es improved decir, contra aeronaves, extensively. son algo en lo que todavía están trabajando. Por supuesto, se necesita mucho más tiempo y esfuerzo para llegar a donde quieren estar. Pero en lo que respecta a los misiles, creo que los iraníes están ampliando sus bases subterráneas. Expanding their underground bases, and also I think that they're also Y además, creo que se están expandiendo, por lo que he oído. No lo sé por ninguna fuente dentro del gobierno, pero lo que escucho en línea es que han ampliado el alcance de sus misiles. Creo que eso significa que también lanzarán misiles desde el este de Irán, lo que haría mucho más difícil la tarea para el régimen israelí o los estadounidenses, porque tendrían que volar mucho más al oeste o al norte para atacar cualquiera de esos sitios. Así que, si hay otra guerra, creo que será mucho peor para el régimen israelí. Pero el problema con Netanyahu y sus aliados fanáticos es que sus necesidades no son necesariamente las del régimen israelí. needs are not necessarily the needs of the Israeli regime. I personally, while in the West it is often said that the Personalmente, Israelis have aunque en won their Occidente se wars, suele decir I que los think that the israelíes han Israelis ganado have sus really guerras, been creo the que en biggest realidad han losers sido in los all this. The mayores only place where perdedores they en had todo any esto. El real único success lugar donde was tuvieron un éxito when real fue cuando Netanyahu, Erdogan y Biden derrocaron juntos al gobierno sirio. Eso sí fue un gran éxito. Pero en el Líbano no veo que hayan logrado ninguna victoria. En Yemen fueron claramente derrotados. En Irak no han conseguido hacer nada. Justo ayer, creo, un alto funcionario o una delegación de Hamas fue a Irak. Se reunió con uno de los principales comandantes de las fuerzas de movilización popular y les agradeció su apoyo. Irak hoy está en una posición más fuerte para apoyar a los palestinos que antes de las elecciones, porque las facciones pro-resistencia aumentaron considerablemente sus escaños. Probablemente tendrán una voz decisiva en la elección del gabinete y del primer ministro. Así que no veo, en la guerra con Irán, que los israelíes hayan tenido éxito. Creo que está claro que fracasaron. No veo otra guerra como algo que beneficie al régimen. Pienso que sería peor. Pero creo que los cálculos de Netanyahu tienen más que ver con Netanyahu y los de su esposa con sus propias necesidades. Ella, por supuesto, ejerce una gran influencia sobre él. Así que existe la posibilidad de que ataquen, pero creo que no les irá bien. Si los estadounidenses se involucran, ya sabes, las cosas se saldrán de control. Vimos que los estadounidenses llevaron a cabo un ataque limitado contra Irán, y los iraníes respondieron. Atacaron su base en Qatar, destruyeron sus sistemas de radar y causaron probablemente miles de millones de dólares en daños. Pero si los estadounidenses quieren involucrarse seriamente, entonces no tengo ninguna duda, y lo he dicho muchas veces antes, de que los iraníes eliminarán todo en el Golfo Pérsico, porque las bases estadounidenses están en todos esos países. Eso hundiría la economía global y sería una catástrofe para todos.
Pero esa sería la respuesta de Irán a una guerra emprendida por Estados Unidos. Así que por mucho que lo analice, no es lógico que el régimen ataque, pero eso no significa que no lo haga. Yeah. Sí. Larry, ¿qué opinas de eso? Well, no, I agree with the professor. Bueno, no, estoy de acuerdo con el profesor. Existe una desconexión entre la retórica y la capacidad militar real. Como vimos con lo que ocurrió en el Mar Rojo con los hutíes, ya sabes, la línea básica de Trump era, vaya, esa administración de Biden son un montón de blandos. Ahora vamos a enseñarles a esos hutíes quién manda aquí. ¿Y qué descubrieron? Pues que esos hutíes son unos tipos duros. Todo lo que intentamos hacer para debilitarlos y destruirlos, ellos simplemente volvían una y otra vez. Es como el conejito de las pilas. Y vaya si lograron aumentar el ritmo al que derribaban esos drones Predator. Antes derribaban uno al mes, pues lo subieron aproximadamente uno por semana. A month. Well, they upped it to about one a week. And at, $35 million a piece. Y ya sabes, 35 millones de dólares cada uno, eso es bastante caro. Y luego estaban las amenazas que se presentaron a los barcos estadounidenses, así que Estados Unidos tuvo que retirarse. Lo que me llama la atención, y me interesaría saber qué ha observado el profesor, es que el punto culminante de la presión económica sobre Irán se alcanzó en 2015 con la firma del JCPOA. Porque en ese momento tanto China como Rusia estaban de acuerdo con Occidente. Sí, ejerzamos esa presión sobre los iraníes. Ahora, ¿dónde estamos? Pues bien, con las sanciones de Snapback, y todavía no entiendo por qué las llaman así, porque según tengo entendido, nunca las levantaron. ¿Cómo se puede hacer snapback de algo que ha estado ahí todo el tiempo? How can you snap something back that's still been there all along? That's the first absurdity. Esa es la primera absurdidad. Pero ahora, tanto Rusia como China están hartas de todas las tonterías, las amenazas y el acoso que vienen de Washington y Europa. Así que, cuando se anunció esa reactivación, Rusia y China dejaron claro un punto. No, ya no vamos a hacer esto. Yo veo eso como una oportunidad económica para Irán que no existía hace 2 años. Ahora cuentan con colaboración tanto de los rusos como de los chinos, y creo que incluso de la India. Así que hay una especie de luz económica al final del túnel para Irán que no estaba allí hace 2 años. Todo este esfuerzo de Occidente por usar su poder económico para presionar a Irán, que ese poder se ha erosionado. They're finding out that power has eroded. And I think if you could get Y creo que, si pudieras apartar a Xi Jinping y a Vladimir Putin para tener una conversación privada, probablemente ambos se sorprenderían bastante de que las cosas hayan resultado así, que sus esfuerzos por liberarse de la hegemonía occidental, especialmente en el ámbito económico, estén empezando realmente a dar resultado. Y está funcionando de una manera que está aterrando de verdad a Occidente. Así que creo que debemos reconocer el cambio fundamental que tuvo lugar en Irán después del 25 de junio, tras el final de la guerra de 12 días. Los intentos anteriores del liderazgo iraní de mantener a los rusos y a los chinos a cierta distancia desaparecieron. Varios funcionarios iraníes, tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como del de Defensa, han estado acumulando bastantes millas de viajero frecuente, yendo y viniendo entre Moscú y Pekín. Así que me interesaría, profesor, saber cuáles han sido sus observaciones. I'd be interested, Professor, what your observations have been. Yeah, I think you're absolutely Creo correct. que tienes toda la razón en que la diferencia entre ahora y 2015 es enorme. En aquel entonces, Rusia y China eran países mucho más débiles. Rusia aún se estaba recuperando y en pleno crecimiento, pero no había alcanzado el nivel en el que se encuentra hoy. Además, los rusos y los chinos no estaban sometidos a sanciones, por lo que colaborar con Irán habría sido costoso, y la presión de Estados Unidos también lo era. Lo que hacían los rusos y los chinos en el Consejo de Seguridad de la ONU era suavizar las sanciones o las resoluciones, pero no se enfrentaban a Estados Unidos. Eso empezó a cambiar poco a poco, pero creo que el mayor giro se produjo tras el inicio de la guerra en Ucrania, porque la brecha entre Rusia y Occidente se volvió enorme.
enormous. And so the Iranians and the Russians moved Así que los closer. iraníes y los Of course, we know rusos that, se acercaron mucho más. Iranian Y por supuesto, sabemos que, al menos según los relatos occidentales, los drones iraníes han desempeñado un papel muy importante en la guerra entre Rusia, la guerra por delegación entre la OTAN y Rusia. Así, la relación comenzó a mejorar mucho más rápidamente. Lo mismo ocurrió con China, especialmente después de que el presidente Raisi llegara al poder. Viajó tanto a Moscú como a Pekín y además Irán se unió a los BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái. Bajo su presidencia, Irán empezó a desviar su atención de Occidente hacia el sur global, Rusia, China y otras grandes potencias de la mayoría global. Russia, China, and major powers in the global majority. Militarily, that's true as well. I think that Militarmente, eso también es cierto. Creo que hoy los iraníes y los rusos están colaborando más estrechamente, y los iraníes y los chinos también. Pienso que la guerra de 12 días también ha sido motivo de preocupación para los chinos. Después de esa guerra, se implicaron más en contener a Estados Unidos, igual que en Ucrania. Los chinos lo saben, y los iraníes también. Entienden que si los rusos fracasan en Ucrania, la OTAN avanzará. En el caso de Irán, ese avance sería literalmente justo al lado, porque junto con Ucrania querían incorporar también a Georgia. Y después de Georgia vendrían Armenia y Azerbaiyán. Así que un fracaso ruso no era aceptable para Irán. Para los chinos eso no era aceptable, porque sabían que al final del día, la prioridad número uno y el enemigo número uno para las élites occidentales es China. Así que China empezó a acercarse aún más a Irán después de la guerra de 12 días. En cierto sentido, durante los últimos años, Estados Unidos y los europeos han tenido mucho éxito en empujar a distintos países a unirse. Irán, Rusia y China, entre otros, forman parte de ese grupo. Lo mismo ocurre con la India. Estados Unidos ha estado cultivando su relación con la India durante muchos años, al menos un par de décadas. Y ahora, de repente, su comportamiento ha empujado a la India hacia Rusia y China. Evidentemente, Irán también se beneficia de ello. Russia towards China, and obviously Iran would benefit from this as well. We saw the images of the Vimos las imágenes del primer ministro indio y de los presidentes ruso y chino sonriendo juntos en China. Así que creo que hoy la situación es muy diferente. Irán está vendiendo su petróleo. Después de que el presidente Raisi asumiera el cargo, Irán volvió a vender su petróleo. Bajo la anterior administración de Rouhani, Irán vendía muy poco, así que Irán empezó a ofrecer su petróleo a precios con descuento. Gradualmente, las exportaciones crecieron y los descuentos disminuyeron. Cuando falleció en el accidente de helicóptero, Irán estaba vendiendo todo su petróleo a plena capacidad y ya no ofrecía grandes descuentos. Ahora, bajo la administración de Pezeshkian, esto continúa. De hecho, la producción de petróleo de Irán está creciendo y estamos viendo el comienzo de algo muy importante en Irán, algo de lo que no se está hablando, y son las reformas energéticas. Irán concede enormes subsidios a la gasolina, la electricidad y el gas natural. Por ejemplo, en Irán, la gasolina cuesta aproximadamente 1 céntimo por litro, lo cual es increíble. Pero por supuesto, esto provoca un consumo excesivo, desincentiva el ahorro y también crea un gran incentivo para el contrabando. Ahora el gobierno está empezando a reformar eso y a reducir el subsidio. Sigue siendo extremadamente barato, pero este es el comienzo de un proceso. Y si continúan por este camino, el gobierno de Irán podrá gastar mucho más dinero en desarrollar el país en lugar de destinarlo a subsidios. Así que este es un momento difícil para Irán, pero el mundo está en transición. Irán está vendiendo su petróleo. Irán tiene socios comerciales. Hace una década, durante el Hochesephoa, como mencionaba Larry, Irán estaba muy aislado. Los rusos tenían miedo de acercarse a Irán.
Las empresas temían trabajar con Irán. Lo mismo ocurría con China. Pero ahora, después de la guerra comercial y de la guerra de 12 días, los chinos piensan de manera muy diferente. Los rusos, por supuesto, están sancionados como Irán, así que a ninguno de los dos les importa realmente lo que piense Occidente. Y las compañías petroleras rusas, a las que los estadounidenses están expulsando de otros países, ahora están invirtiendo en Irán. Así que dentro de 2, 3 o 4 años, cuando se complete el corredor de transporte norte-sur, veremos a Irán convertirse en un centro para el petróleo y el gas rusos, probablemente de forma gradual. Las exportaciones e importaciones rusas pasarán por Irán, junto con las inversiones rusas en petróleo y gas, y cada vez más, las inversiones chinas. Por tanto, la situación en Irán no cambiará mañana, pero creo que dentro de 2, 3 o 4 años, a medida que Estados Unidos siga en declive y el sur global se vuelva más firme, el impacto de las sanciones estadounidenses, como ha señalado Larry, que ya se está desvaneciendo, se debilitará aún más.